Muy buenas a todo el mundo y muchas gracias por haberse conectado durante este día entre semana, especialmente teniendo en cuenta que es agosto y que seguimos en temporada vacacional, recargándonos un poco y tal vez disfrutando de los últimos buenos días para aquellos de nosotros que estamos localizados en zonas no de buen clima, como yo por ejemplo estoy ahora en Dinamarca y parece que hoy era el último buen día. Así que a partir de mañana regresa la lluvia, la temperatura bajará a 19 grados, en Fahrenheit 19 serán unos 60 y muchos, algo así. Así que bueno, van a volver las nubes y la lluvia. Yo espero que ustedes tengan mejor clima, mejor tiempo. Así que bueno, muchas gracias por conectarse a este webinar. Por supuesto que lo vamos a grabar y también les animamos a que nos hagan preguntas para el feedback, pero si por cualquier motivo tienen que interrumpir su visionado, tendremos una grabación. Bueno, hoy vamos a tratar un tema importante y son las diferencias y similitudes entre las consecuencias del desarrollo y las dificultades del desarrollo de las así llamados desórdenes genéticos raros o enfermedades genéticas y de temas más estándar como las lesiones cerebrales, como la parálisis cerebral. El año pasado grabé este vídeo en Finlandia y la verdad es que, bueno, me costaba un poquito empezar, empecé un poquito despacio, así que le pedí a Manuel que acelerase el vídeo, así que es posible, si habéis visto ese vídeo, que haya una discordancia entre la voz y la imagen, pero bueno, hoy vamos a tratar de empezar con este tema más enérgicamente y también ver los puntos un poco más resumidos y luego volveremos a la parte habitual, las preguntas y las respuestas, en las que vamos a priorizar las preguntas que específicamente estén relacionadas con el tema del webinar de hoy. Pero también, por supuesto, todo tipo de preguntas y respuestas tendremos relacionadas con el proceso de rehabilitación y las responderemos en su extensión. Bueno, será el preámbulo, así que vamos a empezar. Quisiera empezar con... Tenemos una pregunta en las preguntas y respuestas. Nuestro hijo está diagnosticado con STXBP1, un problema genético. Tiene los siguientes síntomas: dificultades del movimiento, y minusvalía intelectual y epilepsia. A ver, recubre todo. ¿Podría ayudar en su caso teniendo en cuenta sus síntomas, excepto la epilepsia? Bueno, pues siento decirlo, pero esta es una pregunta muy habitual. Cada caso es único en ese sentido, cada vida es única, cada circunstancias de las personas son únicas, pero esta es la pregunta que más habitualmente recibimos y esta es la idea detrás de este webinar, es ayudarles a navegar por esta realidad tan compleja de un modo más claro. Así que, cuando estaba preparando este webinar, encontré este maravilloso artículo del que he extraído el fondo que ven detrás de mí, y voy a empezar a compartir pantalla con él para ir viendo lo que nos dice Google en cuanto a enfermedades raras, enfermedades genéticas raras. Así que, bien, vamos a ver. Esta es la infografía y estas infografías conectan los dos hechos principales. El 83% de todas las enfermedades genéticas raras que afectan al niño, eso lo marca aquí,
con la imagen clásica de los cromosomas y el 90% de las enfermedades raras de los niños afectan al sistema nervioso central. Esto sería el componente neurológico que hasta cierto punto está presente en todos ellos, ¿no? Bueno, esas son las estadísticas que tenemos para empezar. Y si vamos más allá, por aquí lo que vamos a ver es la descripción. Este es un artículo, la verdad, bastante bueno, que se llama Enfermedades genéticas raras, los experimentos de la naturaleza sobre el desarrollo humano. Y este es la verdad, es un argumento muy bueno. Dice que las enfermedades genéticas raras son el resultado de un proceso experimental continuo que la naturaleza está haciendo sobre los humanos. Así que sencillamente las mutaciones en la población humana llevan pasando desde el inicio de los tiempos, y si seguimos los puntos de la teoría de la evolución, estas micromutaciones en nuestro ADN son la fuente de nuestra diversidad, y esa es básicamente la fuente de la que la selección natural saca las nuevas opciones y oportunidades. Y por supuesto, solo funciona a escalas muy grandes, ¿no? Cuando estamos hablando de miles y miles de años y cientos de generaciones, y ese es el principio general. Bueno, la idea, y esto lo explica la teoría de la evolución, que las mutaciones genéticas aparecen espontáneamente y después de eso hay una selección natural, y las que mejoran el estado físico natural en relación con con el ambiente de estos humanos se integran dentro del genoma humano, y aquellas que no son favorables para la supervivencia y para el estado natural sano, estas normalmente son las que acaban excluidas en la evolución biológica. Esa sería la idea general. Y por supuesto, esto también pone de manifiesto el hecho de que nosotros vivimos en un momento muy especial, en tiempos muy especiales, porque viéndolo desde este punto de vista, la realidad es que durante la historia de la especie humana, y si hablamos del ser humano desde los días de, digamos, los primeros humanos, con el desarrollo social, bueno, estos individuos no habrían sobrevivido. Y esa es la realidad que tenemos que aceptar. Normalmente, la realidad es que estos individuos con estas enfermedades genéticas serían las víctimas de la selección natural. Y durante muchas generaciones, estos serían los niños que habrían sido víctimas también de selección social. Así que ahí es donde estamos. ¿Por qué es esto importante? Porque una vez que entendamos esto, básicamente vemos que después de miles de generaciones, como mucho, en las últimas 3 generaciones, tenemos el caso en el que estos niños más o menos están sobreviviendo y están aceptados dentro de la sociedad como individuos, como personas a las que tenemos que cuidar y ayudar lo máximo posible, etc. Y no vistos como un problema genético que hubiera que eliminar. Y esta es la realidad, y así ha ido toda la historia. Y también tienen que entender que aún vemos trazos de esta mentalidad cuando vemos clasificaciones médicas e interpretaciones
médicas, y tenemos que entender que no estamos no estamos ante una larga historia de éxitos, ¿no? Cada uno de ustedes como padres son pioneros tratando con estos niños. Están en el frente, en la primera línea de lo desconocido. Así que al principio esto podría sonar como, vaya, yo no he pedido, nunca he pedido estar aquí, yo soy una persona sencilla, yo soy una madre, un padre, una abuela, cualquier cosa, yo no quiero ser un héroe. Pero la realidad es que ahí es donde estamos. Y es importante entender esto porque eso también explica hasta cierto punto por qué no hay realmente buenas soluciones, y cuando estamos tratando de encontrar cualquier cosa que ofrezca el sistema médico, el sistema social, el sistema de rehabilitación, etcétera, esos son, siendo realistas, son malas soluciones y no ofrecen mucho. La realidad es que ahí es donde estamos aquí en la frontera, somos los pioneros y están en una posición donde hay que tomar muchas decisiones, y son ustedes las que toman esas decisiones cuando ustedes están ahí dudando y tienen que tomar esas decisiones, y tienen de pronto que confiar en su inteligencia, en su sensación, en cualquier otra cosa. Y basándose en esa información tan incompleta, tienen que tomar muchas decisiones. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. No hay buenas recetas, no hay buenas soluciones. Y en ese sentido, estamos en este modo de descubrimiento, estamos en esa mentalidad de pioneros, ¿no? Esta es una clarificación muy importante que todos tenemos que entender y aceptar. Y lo que ven aquí, y la siguiente frase dice: sostenemos que el creciente catálogo de mutaciones, unas 4.000 genes, que causan alrededor de 6.500 enfermedades y sus fenotipos anotados, eso ofrece un amplio panorama para descubrir los mecanismos fundamentales necesarios para el desarrollo humano implicados en enfermedades comunes. Y aquí también dicen que las afecciones raras afectan de manera desproporcionada al sistema nervioso de los niños, pero paradójicamente, bueno, vamos a dejar eso claro. A ver. Bien. Entonces, para nosotros, en cuanto a la parte práctica, miles de genes, miles de afecciones. Cuando hablaba de las 3 generaciones, eso era una historia, pero si vamos más allá y nos fijamos en la situación actual, de hecho, la gran explosión de todo este campo llegó hace solo unos 20 años. No sé si son lo suficientemente mayores para recordarlo, pero en el año 2000 hubo 3 grandes puntos. Primero, la celebración del milenio, que aunque era un año antes, porque técnicamente el año 2000 pertenece al siglo anterior. Pero bueno, eso soy yo, que soy un poco friki y me encantan los números. Y bueno, eso estaba mal, pero bueno, de todas partes, ese era el primer punto. Lo segundo es que todo el mundo le tenía miedo al efecto 2000, que los ordenadores se iban a parar por este error de haber puesto 2 dígitos en vez de 4. Ese era otro gran punto que afortunadamente no se materializó. Y lo tercero que pasó en el año 2000 es que el proyecto del genoma humano estaba a punto de terminarse. Creo que las últimas publicanas llegaron en 2003, pero el desciframiento del genoma humano pasó hace unos 20 años. Así que esto es muy importante entenderlo, y en ese respecto, todas estas nuevas etiquetas que reciben reflejan
ni siquiera 3 generaciones, sino es la primera generación que tienen esa clasificación, ¿no? Y si ven esta otra página que estoy compartiendo aquí, esta es la página web del gobierno, una página del gobierno americano, enfermedadesraras.info.nih.gov, pero en inglés. Y aquí, básicamente, bueno, tenemos 6.500 enfermedades, está todo el alfabeto y después de eso podemos ir por la lista de cromosomas y luego seguimos y seguimos y seguimos y por supuesto todas tienen alguna clase de nombre, ¿no? Algunas se llaman como su descubridor, como Rosa y Dorfman, o en cuanto a la localización en el cuerpo, una disgénesis reticular, ¿no? Y luego también podemos ver el síndrome de Townes-Brocks. Bueno, y ven que esta lista continúa y continúa y continúa y continúa. Y el punto principal es que cuando vemos la segunda infografía que tengo detrás de mi espalda, esa es la que nos dice lo que necesitamos saber. Nos dice lo básico. Y es que las enfermedades raras describen un grupo de afecciones genéticas cuya prevalencia es de 5 casos en 10.000. Que la verdad es que es mucho para una enfermedad rara. Y si resumiera las historias que suelo escuchar de los padres, son cosas como esta. Bueno, el número total de gente en nuestro grupo de Facebook es de 500 personas a nivel mundial, o incluso 2.000 personas, que sería uno de los grandes. Y hay muchos casos en los que llega gente que, bueno, dice, bueno, hay 5 de nosotros en España, o somos solo 2 en Holanda, algo así, ¿no? 20 de nosotros en Estados Unidos, que tampoco significa que ese sea el número total, porque estas cosas están continuamente reajustándose y reevaluándose, pero tenemos que entender esto, que hay que ver la situación global, ¿no? Y este escenario de la situación general. Y esto es en cuanto a enfermedades raras. ¿Qué significa? Que no hay forma de una manera realista conseguir las buenas estadísticas, estas buenas estadísticas sobre esto, sobre ellas, para de alguna manera observable durante una vida humana total, ¿no? Las estadísticas en ese sentido son muy arbitrarias, muy débiles, no arrojan mucha luz, no van a ayudar mucho. Las únicas afecciones que son más que están más conocidas, más exploradas y que hay buenas estadísticas, esas serían las más antiguas, que son las 3 grandes, diríamos el síndrome de Down, el síndrome de Rett y hasta cierto punto la fibrosis quística, que también es un tema genético, aunque también muchas veces la fibrosis quística no viene con problemas del desarrollo per se, es más un tema de retos neurológicos, pero estas son las más conocidas en ese sentido. Y la realidad es que incluso cuando hablamos de las afecciones más conocidas, como el síndrome de Down y síndrome de Rett, no hay tampoco mucho que podamos decir sobre sus medios estandarizados de rehabilitación. Sobre todo en el mundo del síndrome de Down, donde sí que tenemos un cierto número de historias enternecedoras sobre la adaptación de los niños, pero en cuanto al síndrome de Rett y las demás, bueno, los temas de cómo acaba la rehabilitación no es muy inspirador. Bueno, y esa es la historia general y
Así es como está todo en general. Y una vez que entendemos que no hay muchas estadísticas que nos vayan a poder ayudar y que cada uno de ustedes están, digámoslo así, solos, en ese sentido, cuando hablamos de la primera generación, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, bien, les han dado un diagnóstico y eso hace que los especialistas médicos estén ya muy contentos, porque una vez que les dan el diagnóstico, especialmente si la persona tiene un gran ego, tal vez, porque es posible que incluso lo llamen según su nombre, como Rosa Dorfman, o Towns Brooks, o Reardon Wilson Kavanagh. Esta gente puede inmortalizarse y, por supuesto, si la afección se acaba con ese nombre, eso se establece y y se empieza un gran programa de estudios. Porque lo primero que tiene que pasar con cualquier afección es que necesitan acumular la historia natural, ¿no? El historial natural. Y es como van clasificando los casos que han sido diagnosticados con esta afección y qué ocurre con ellos después de manera natural durante su expansión de vida. ¿Cuáles son las peores opciones, las mejores? ¿Qué es lo que suele ocurrir? ¿Cómo responden a ciertas terapias, etcétera? Pero incluso antes de que podamos hablar de la respuesta a las terapias, necesitan una historia natural. Porque sin historia natural, ¿cómo van a saber cómo funciona cada una de esas terapias, ¿no? Y por eso es lo primero. Por eso tienen que entender que para la mayoría de ustedes, si tienen en cuenta los años de manera realista, si el genoma se descifró en el año 2000, ahora estamos en 2021, básicamente están en la primera generación. Seguimos en el periodo de recopilación de historial natural. Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia del ser humano, 50 años, un siglo, eso no es tanto, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la evolución general de la medicina y la ciencia, ¿no? Las primeras generaciones son las que recopilan la historia natural, la segunda generación es la que va a ir viendo qué ocurre con diferentes tratamientos, la tercera generación lo tiene ya un poco mejorado y así es como se mueve. Pero para el momento en el que este reloj hace clic y se resuelve, no va a ser durante nuestra vida. Por eso tenemos que pensar en los acercamientos que funcionen hoy y tenemos que empezar a pensar de una manera que sea fiable y que nos dé un acercamiento fiable y unas dinámicas de mejoría y de transformación más allá o fuera de esta visión tan estrecha de solo la afección en sí. Por eso tenemos que entender todos los puntos específicos, ¿no? Y que no estamos en un punto muy avanzado, que somos pioneros. Y los modelos estandarizados de la medicina no nos van a ayudar mucho. Y esa es la primera gran conclusión. Y una vez que hemos entendido esta conclusión, vamos a ver qué más tengo por aquí. Bien, síndromes genéticos y genómicos poco frecuentes, emergentes en el autismo y el retraso del desarrollo. Editado por estos profesores que dicen, bueno, ellos están tratando de encontrar, de ver temas sobre autismo. Uno de ellos es profesor, el otro es un doctor. Y bueno, esta gente está feliz trabajando trabajando las bases moleculares del autismo.
y hablar de biología atípica, etcétera. ¿Y tiene alguna relevancia clínica esto? No. ¿Va a cambiar cómo funciona su día a día, el de ustedes con sus hijos? No. ¿Van a encontrar alguna droga milagrosa? No. No, la verdad es que es muy difícil. Tienen una posibilidad en 1000 millones. Parecido a ganar la lotería. Pero esta gente ya tiene la vida resuelta. Ellos ya tienen un camino marcado como desarrolladores e investigadores. Pueden publicar artículos, van a conseguir dinero, pueden aparecer en índices, todo tipo de cosas. Para un investigador que descubre algo y que se sube a este carro genético, esto es una vida académica resuelta, porque en ese sentido tienen al menos 2 o 3 generaciones de trabajo delante de ellos y bueno, sencillamente lo hacen. Y cómo afecta la vida de los individuos en este momento, ellos no lo ven, no se centran en eso. Y si vemos más, he sacado algunos temas más. Científicos descubren nueva enfermedad genética que retrasa el desarrollo del cerebro en niños. Y esta es una publicación entre esta enfermedad hace que el cerebro de los niños no se desarrolle adecuadamente, teniendo un desarrollo intelectual retrasado. Esto es algo nuevo. Y están tratando de hacer temas con ADN, etc. La siguiente generación de secuenciación del genoma está transformando nuestra habilidad para hacer nuevos diagnósticos y descubrir nuevas causas para enfermedades raras. Y entonces uno lee esto y dice, muy bien, pero luego hay que volver este artículo de aquí y entender que ya hay una lista de 4000 genes y 6500 afecciones y enfermedades. Así que, en realidad, 10 años después, vamos a leer un artículo similar, aunque los números se hayan doblado. ¿Va a cambiar algo en cuanto a tratamientos y rehabilitación del día a día? La verdad es que es muy poco probable. Como pueden ver, esta gente es feliz estudiando ranas o estudiando... Aquí, por eso ven esta pobre rana. Bueno, esto es una rana terminando su metamorfosis. Por eso esta gente es feliz trabajando en sus laboratorios, pero ese trabajo de laboratorio no va a traer ninguna diferencia a la vida de ustedes. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, los científicos descifran el misterio de las enfermedades raras genéticas que causan discapacidad intelectual en hembras. Y bueno, esto parece muy interesante, ¿no? Descifran el misterio. Y si nos fijamos, el DDX3X, el síndrome, que ahora se le llama así, se describió por primera vez en 2015. Y los científicos secuenciaron el genoma en miles de participantes. Y así es como hacen todas estas cosas. Aquí está algo que dice, que lo confirma, ¿no? Si vamos 10 años atrás, la mayoría de estos casos eran desconocidos. Y bueno, lo que nos está diciendo esto básicamente es que los números de niños con discapacidades del desarrollo más o menos son los mismos, no ha cambiado tanto. Por supuesto que hay cosas relacionadas con la supervivencia de niños prematuros, pero los números no han cambiado tanto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hace 25 o 30 años, cuando yo entré en el campo de la rehabilitación, lo que teníamos era esta etiqueta muy general, y era la etiqueta de los llamados retraso del desarrollo general. Y esa era nuestra etiqueta.
y teníamos todo ahí agrupado, todo lo que no entraba en una lesión cerebral obvia, o otras cosas como síndrome de Down, síndrome de Rett, etc. Era así, pero si me preguntan a mí, ahora, 20 años después, ahora hay 6.000 etiquetas, 6.000 nuevas afecciones que han sido identificadas. Pero si me fijo en las interacciones prácticas y qué están haciendo los fisioterapeutas, los neurólogos, los ortopedas, ¿qué están haciendo en el día a día? Exactamente lo mismo. Nada, absolutamente nada ha cambiado. Y toda esta gente con carreras en la universidad, con laboratorios, que hablan con estas palabras, descifrar el misterio. Bueno, todo este descifrar de misterios, DDX3X, ese es el nombre que le han dado, ¿no? Y esta persona me está preguntando, a ver cuál es la primera, STXBP1, en vez de DDX3, lo que sea. Pero entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Y es que cuando tenemos de pronto este nuevo diagnóstico, está bien visto, digamos, desde el punto de vista social, ¿no? Porque en el pasado, los últimos 15 o 10 años, muchas familias, con estos retrasos generales del desarrollo, les costaba mucho tiempo conseguir ayudas para discapacidad. Y bueno, cuando los niños tenían un desarrollo, sencillamente esa etiqueta tan general, era como, bueno, pues ya mejorará, ¿no? Decía el sistema, ¿no? No parece algo grave y dramático, ¿no? Porque no tiene una etiqueta. Y muchos padres que conocí estaban en una situación muy compleja, ¿no? Porque decían, bueno, algo falla con el desarrollo del niño, pero les metieron en el jardín de infancia estándar, en el sistema estándar, y no sabían a dónde ir, no podían conseguir los beneficios de esa etiqueta de discapacidad. Pero bueno, entonces con estos nuevos diagnósticos, esto es algo positivo, ¿no? Porque esto le da a cada niño con esa afección, con esa enfermedad, un diagnóstico o bien ahora, o sencillamente hay una expectativa de que este diagnóstico va a llegar muy pronto. Y por eso, desde el punto de vista del apoyo social y conseguir el estatus de discapacidad y clarificar la situación y también sacar todas esas falsas esperanzas, hoy qué le pasa a mi niño, tal vez el problema lo tengo yo, tal vez tenemos que ir al psicólogo. Había mucha confusión, ¿no? Y con estos diagnósticos la situación se libera un poco, ¿no? Esa parte sí que la valoro. Pero en general, en cuanto al tema de la rehabilitación y temas prácticos no ha cambiado nada. Y esa es la primera conclusión que tenemos que sacar. Por eso, cuando respondo a esa primera pregunta, aquí, miren, esta etiqueta es importante para el estatus social y es importante para la humanidad en general, visto desde la perspectiva del próximo siglo, pero para ustedes personalmente no hay ninguna diferencia en cuanto a cómo van a lidiar con el desarrollo de su hijo y qué tienen que hacer para maximizar y facilitar su progreso y sus oportunidades para tener la mejor calidad de vida posible. Y bueno, como siempre, me llevó cierto tiempo llegar hasta esta conclusión tan obvia, pero bien, creo que tenemos que hacer justicia y
tomar estas referencias y observaciones. Y como digo, están ustedes en la frontera en cuanto al tema práctico. Pero todo esto era para que ustedes entendieran dónde están, para que no tengan ninguna falsa ilusión en ese sentido. Y es una posición que mucha gente no le gusta, pero para otra gente, bueno, es algo para ellos empoderador, no, no tienen que apoyarse en nadie, pero sino que pueden fiarse más de su inteligencia como padres y su sensación como padres y sus capacidades de ayudar y de sanar como padres. Y bueno, eso es todo. Y una vez que hemos entendido esto, la siguiente pregunta lógica es cómo vamos a tratar el tema en general. Y según vamos hacia la parte práctica, una vez que hemos entendido que la mayoría de los casos que están afectados por enfermedades genéticas raras, hemos visto que el 90% de los casos tienen alguna clase de daño al sistema nervioso central. Y eso las hace, obviamente, similares hasta cierto punto las hace similares a la parálisis cerebral, las consecuencias del daño cerebral. Y eso es lo que vamos a ir discutiendo en adelante, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las típicas similitudes y cuáles son las diferencias típicas entre ambas? Porque en realidad, cuando se trata del proceso de rehabilitación, y eso es lo que decía en el vídeo, tenemos que entender que, en cuanto a los números, las enfermedades raras son algo que llega como máximo a 5 casos de cada 10.000. Así que, y la mayoría de ellos son mucho menos, 1 de cada 10.000 o 1 de cada 100.000. Pero la lesión cerebral, estadísticamente, está en torno a, digamos, 50 casos por cada 10.000, un 0,5% de la población. En vez de 5 son 50, ¿bien? Entonces, por supuesto que hay muchas diferencias, ¿no? Y el número total de las condiciones genéticas juntas son similares a los de parálisis cerebral, pero individualmente cada una son mucho menos. ¿Por qué es esto importante? Bien, por una sencilla razón, y es que nosotros tenemos que entender cómo funcionan los sistemas de rehabilitación, cuáles son las expectativas estándar, cómo las terapias, los doctores y los trabajadores sociales, los terapeutas y profesores, cuáles son las expectativas generales cuando ven a un niño con una discapacidad, qué esperan ver y qué esperan ver en cuanto a la correspondencia entre la parte intelectual, la física, la motivación, la emoción, todos estos niveles, y qué clase de presentación hacen, y también eso es lo que establece sus expectativas generales en cuanto a el modo en el que las diferentes partes del cuerpo responden a los tratamientos. Entonces, estas son las dos cosas principales de las que queremos hablar hoy. Como ya saben, mis habilidades para dibujar son horribles, así que he hecho esta gráfica muy sencilla y vamos a empezar con esto. La discapacidad, bien, es una gráfica muy sencilla con 3 partes. Es muy importante ver que aquí estamos observando este escenario total. Aquí tenemos el interés de la ciencia médica es esta parte, es la descripción de la enfermedad.
Eso es a nivel molecular, con marcadores específicos genéticos, una localización en el cromosoma, estadísticas. Bueno, esto es a nivel molecular de diagnóstico. Y, y eso da la especificidad máxima, ¿no? Y lo que están tratando es cortarlo del modo más preciso en cuanto a la definición molecular como sea posible. Su expectativa y su esperanza de la ciencia médica, de la gran ciencia médica, ellos solo tienen la esperanza en una droga molecular o de ingeniería genética. Bueno, ¿y cómo de realista es eso? Pues nadie lo sabe. Y según lo vemos con temas tan sencillos como el COVID, el mundo completo ha chocado con un desastre, todo se ha convertido en un desastre y bueno, sería realista decir que esta gente no va a conseguir ninguna solución durante nuestra vida. Los tratamientos moleculares o la ingeniería genética no es algo práctico, no es algo fiable, no va a ocurrir en muchas generaciones, en muchas décadas. Pero esto es lo que esta gente está tratando de conseguir, es lo que les enorgullece y por eso siguen cortándolo y cortándolo cada vez más. Eso es la parte de la enfermedad, la afección. Nuestra zona en la que nos centramos es más práctica y es más práctico agrupar estas cosas del modo en el que estas afecciones, que ya vamos por miles, crean unos grupos mucho más grandes de desórdenes del desarrollo. Ese es los grupos y combinaciones de retos que los niños experimentan. Por ejemplo, si son dificultades en cuanto a la respiración, ese sería un grupo de desórdenes del desarrollo. Si hay problemas y dificultades de digestión, eso pueden ser muchas enfermedades distintas, pero en cuanto al problema que sufren, ese será otro grupo, ¿no? Donde todos están juntos. Si es un grupo que tiene problemas con una desconexión particular de las manos, ese sería, por ejemplo, un tercer grupo. Si tiene una desconexión de la pelvis, de la articulación de la cadera, ese sería otro grupo. Ese sería el grupo en el que tenemos una tendencia mayor o otro grupo en el que tienen una piel muy sensible. Ese también sería otro desorden del desarrollo, ¿no? Y luego también podemos agruparlo en cuanto a, bueno, ¿y qué hay de la parte emocional, de sus respuestas emocionales? O a nivel de capacidad intelectual externa, ¿no? O el desarrollo global, el movimiento global de las capacidades motoras específicas, temas más generales, ¿no? Ser capaces de sentarse independientemente, el control de la cabeza. Ahí es donde nosotros vamos viendo unas clasificaciones que también están presentes en cuanto a lesión cerebral, ¿no? Los niños con una afección más grave o menos grave. Hay los niños que están más integrados socialmente y los niños que están menos integrados socialmente. Pero a lo que voy es a que toda esta gente, todos estos médicos, no están viendo lo más fundamental. Es que incluso este segundo grupo de desórdenes del desarrollo también tiene una manera problemática de verlo, porque se basa porque al final estamos tratando con el desarrollo, con la vida, y esa vida, de algún modo ya está funcionando.
a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los retos y de la necesidad del apoyo, con cosas tan grandes como un apoyo respiratorio o digestivo o la introducción de líquidos, cualquier cosa, o temas de controlar los ataques epilépticos, a pesar de esas vulnerabilidades particulares, la imagen general, igual que hablamos de que el 90% afecta al sistema nervioso central, yo a lo que quiero decir es que la vida continúa. Sigue habiendo ese motor vital que está funcionando. Y esto es algo que de verdad tenemos que apreciar. Ese motor de la vida no funciona de la manera más económica, tiene problemas para cambiar de marcha, pero ese motor vital funciona. Sus niños no tienen apoyo vital, no están en apoyo vital, ¿no? Los problemas son de crecimiento, los problemas básicos de crecimiento y tal, y los temas de evolución ya están ocurriendo. Y eso, desde ahí es de donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar con esa base. Y fíjense que aquí he puesto una zona más gris, luego he puesto una zona más azul en cuanto a desórdenes, pero lo verde es el motor de la vida. El desarrollo está funcionando, sí, con problemas, con muchos problemas, pero fundamentalmente funciona. Y eso implica que hay una superinteligencia, la integración de ese sistema, todas las decisiones internas. ¿Por qué es esto tan importante? Es importante por el mismo motivo por el que funciona también para las lesiones cerebrales. Para las lesiones cerebrales hay unas descripciones específicas de la lesión cerebral, cuál es la localización, qué nos dice la resonancia magnética. Esa sería la parte específica de la enfermedad. Luego iríamos a las definiciones más grandes, qué clase de desórdenes hay ahí, ¿no? Pero la clave es que no hay que centrarse solo en esta parte de la enfermedad al desorden. Tenemos que cambiar la perspectiva y decir, oye, esto está funcionando, esto por lo general está funcionando, aquí hay vida. Y nosotros no sabemos cómo crear vida. Y en cuanto a la información y el control general, este cerebro, este metabolismo, este sistema está funcionando. Y eso implica que lo que tenemos que hacer es ayudar a ese sistema para que funcione mejor. No estamos aquí para hackearlo y tratar de hacer ingeniería genética. No estamos ahí para arreglarlo porque no sabemos cómo funciona. Nosotros estamos aquí para ayudarlo. Ese es el punto básico. Y en ese sentido, la pregunta que está implícita aquí, que nos preguntaba Nicole, ¿cómo podría ABR cubrir todo lo relacionado con los diferentes tipos de enfermedades y problemas? La respuesta es exactamente que una vez que nos enganchamos a este proceso clave de la vida y del desarrollo y nos centramos en las cosas con las que sí que podemos ayudar, bueno, vamos a simplificar. Nos centramos en el modo en el que los niños se desarrollan y decimos, vale, fíjense, vemos que hay unos retos en cuanto al sistema respiratorio, pero funciona. Entonces vamos a ver qué es lo que hay ahí. Vamos a ver qué hay y cómo podemos mejorarlo. Fíjense. Bueno, vamos a hacer zoom. Es esta la coordinación mejor, es la mejor coordinación posible del diafragma esta. Y bueno, igual tenemos una situación en la que hay
un uso excesivo de la parte del abdomen y eso nos dice que está habiendo ahí unas compensaciones, ¿no? Y esto es lo que estoy tratando de que se entienda con esta siguiente imagen de aquí. Esta de aquí. Bien, porque cuando hablamos de las compensaciones de la acción, que lo veríamos como, como desórdenes, ¿no? Detrás de estos desórdenes hay adaptaciones tónicas y detrás de ellas está el problema de la competencia tónica profunda, ¿no? Los desórdenes es aquello de lo que hablábamos aquí como el nivel medio, ¿no? Y esa es la parte crítica, porque una vez que empezamos a fijarnos en los desórdenes y no en los reflejos de la enfermedad, sino una vez que vemos todo el sistema desde el punto de vista de la vida, decimos, oye, esto no son desórdenes como reflejos de la enfermedad, sino que esto son las adaptaciones que este sistema está haciendo, porque no es muy preciso, ¿no? Digamos, imaginemos una metáfora, si en su coche solo tenemos la mitad de las marchas funcionando. El coche va a funcionar, pero no va a ser el más seguro o el mejor para conducir. Ayer mi teléfono salió una noticia de que en algún deporte hablaba de una carrera milagrosa de Michael Schumacher en la que hizo 5 vueltas utilizando solo la quinta marcha. Y es una carrera milagrosa porque solo usaba la quinta marcha y nada más. En vez de tener de 1 a 10 como un coche, como permiten los coches de Fórmula 1, ¿no? Tuvo que compensar todo con los pedales, con los frenos, con el embrague. No sería fácil, pero tuvo que hacer compensaciones. Y si nos fijamos desde el punto de vista de los desórdenes, pues eso sería un desorden con su coche, ¿no? Y estaba utilizando de más el gas, utilizando de más el freno, pero estaba adaptándose a la situación Schumacher. Y esa es la manera positiva de verlo. La vida está funcionando. El cuerpo tiene su inteligencia. El cuerpo tiene sus problemas y dificultades a las que se está enfrentando y por eso tiene que hacer ciertas cosas como gastar más energía, utilizar un tipo diferente de combustible, etc. Y si se fijan en imágenes como, digamos, en las guerras pasadas, ¿no? Pueden ver los inventos tan raros que se hicieron durante las guerras. Coches que funcionaban con madera, ¿no? No con gasolina, no con diésel, pero coches que funcionaban quemando en madera. ¿Es la mejor manera de que funcione un coche? Probablemente no. Pero mientras haya un proceso de transformación energética, oye, se puede hacer que funcione. Es posible que perdamos una competición si lo comparamos con un coche normal de gasolina o un coche eléctrico, ¿no? Bueno, eléctrico es un poco diferente. Pero incluso los coches eléctricos de hace 100 años había todo tipo de cosas. Había 20 tipos diferentes de baterías y de cómo conseguían la electricidad, etc. Y esa es la situación que tenemos aquí, también, exactamente. Si tenemos eso, tenemos un motor y tenemos un combustible de alto octanaje, bueno, un mecanismo que funciona utilizando madera, quemando madera, eso sería extraño, ¿no? Si lo comparamos. Pero la clave es que, oye, funciona. Y esa es la línea que estoy tratando de traer, ¿no? Si nos fijamos en el sistema global, podemos
Y podemos ver que está funcionando, que el niño puede respirar, básicamente, mantener ese intercambio de oxígeno fundamental, pero lo hace con un uso excesivo del abdomen que no facilita del todo el desarrollo de la cavidad pélvica, o utiliza los músculos de los brazos demasiado para, para ayudar a las costillas a conseguir más aire, o usa los brazos para apoyar un cuello que es muy débil. Bueno, estas son soluciones ingeniosas que el cerebro está trayendo para lidiar con sus limitaciones. Pero estas soluciones son muy caras. No son las más precisas y son caras. Y ahí es donde traigo esta gráfica y hablo de las adaptaciones tónicas. Cuando se trata de la vida normal, ¿cuáles son las bases de nuestra vida normal? Los músculos solo hacen el 5% del trabajo. Esto es una estadística bien conocida y oficial. Cuando estamos caminando, cuando estamos tumbados, cuando estamos sentados, utilizamos por lo general el mismo porcentaje de uso muscular, entre el 5 y el 8%, para ser precisos. El 95% de toda la función está basada no en el esfuerzo muscular, no está basada en las concentraciones de fuerza, sino que están basadas en la distribución y en la adaptación tónica. ¿Y qué es la espasticidad? La espasticidad es la situación en la cual el niño está en una posición en la que no hay suficiente competencia tónica. Y el ejemplo simple del que siempre hablo para entender esto es: fijémonos en la articulación de la cadera. La cadera todo el mundo la conoce, esta articulación. Es la articulación más conocida. Y doy este ejemplo sencillo. Si comparamos la competencia tónica del papel con la competencia tónica de un guante de goma, fíjense, este es un guante de goma. Aquí, fíjense, pensemos desde la perspectiva de la articulación de la cadera. Allí tendríamos que girar totalmente hacia adentro y girar totalmente hacia adentro. Rotación interna, rotación externa. Y han visto que la cápsula y los ligamentos están totalmente en diagonal. ¿Por qué? Porque es necesario que controlen la torsión. La torsión es el movimiento más peligroso, porque la fuerza interna puede generar mucha concentración de fuerza y puede generar mucho daño. Por eso es necesario controlarlo. Y cuando hablamos de competencia tónica, ¿qué queremos controlar? Queremos controlar la tensión, la longitud y el sensor. Los sensores que nos dicen cuál es esta relación. De nuevo, un ejemplo sencillo es nuestro pie en los frenos. Queremos que nuestros frenos respondan, que apretemos un poco y sintamos que el freno está agarrando. Esa es la tensión que experimentamos a través de los muelles del freno. Luego tenemos esa longitud, como de lejos estamos apretando, y constantemente estamos monitorizándolo, y esos son los sensores de qué está ocurriendo. Y si de pronto los frenos se bloquean, apretamos fuerte pero no hace nada, nuestros sensores, entran en alarma. O la situación en la que apretamos los frenos y de pronto generan demasiado freno. Hemos incrementado la longitud, pero no ha incrementado la tensión. Y ahí hay un problema, ¿no? Y los sensores mandan una alarma. Por eso
por ese motivo, si nos fijamos en este artículo de goma, aquí estoy haciendo una torsión y según ven cómo lo torsiono, aquí hay una relación entre tensión y longitud y de pronto es más controlable. Ya he girado del todo, pero la siguiente posición controlable es cuando lo giro totalmente en el otro sentido. Pero aquí, entre medias, está todo muy suelto. No entiendo aquí, no siento las relaciones. Ahí pierdo competencia tónica. Y si pierdo competencia tónica, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Ocurriría lo mismo que con unos frenos que no funcionan. Tiraríamos de los frenos de emergencia. Y el cuerpo hace lo mismo, trabaja con distribución de cargas. Los músculos son las adaptaciones de emergencia. Por eso, cuando vemos el modo en el que la articulación de la cadera está diseñada de tal modo, y por eso tiene todas esas convoluciones y cruces entre ellas, está hecha de tal modo que incluso cuando estamos en un punto intermedio, seamos capaces de recibir información exacta en cuanto a dónde está la articulación. Y cuando vemos que esos frenos en la cápsula están funcionando, entonces los músculos están relajados porque no necesitamos traer a los músculos para luchar contra eso. Pero si en vez de tenemos ese buen tejido de goma, tenemos algo más parecido a papel, aquí vamos a tener unas relaciones diferentes entre tensión y longitud. Aún vamos a tener que solucionar los mismos problemas. Tenemos la articulación de la cadera y bueno, imaginen que estamos conduciendo, seguimos teniendo que hacer lo mismo, ¿no? Pero el material ahora es pobre y vamos a tener que encontrar las maneras de compensarlo. Así que o bien cambiamos los sensores o tendremos algo que bloquee que esta articulación torsione demasiado y vamos a tener que construir puentes por encima. Hay que encontrar otra forma, porque si esto va demasiado, se rompe y entonces hay lesión, inflamación, etc. Y esto es lo que quiero que entiendan muy, muy claramente. Y es que cuando nos movemos y tratamos de entender la articulación de la cadera, tanto si es un problema de una lesión cerebral que haya ocurrido por una lesión cerebral que haya ocurrido por algo traumático o un desorden, o si es un tema genético, al final el resultado es similar, porque este cuerpo vivo y que se está desarrollando tiene que solucionar algo parecido, haya pasado lo que haya pasado. Y según les muestro esto, así es lo que tienen que entender. Eso es de lo que trataba de hablar en este punto. Porque en ese caso, si tratamos de observar a una persona conduciendo un coche que funciona con madera y con un horno, eso sería un desorden comparado con los que están funcionando con diésel y gasolina. Pero solo se puede funcionar con diésel y gasolina si tenemos todos los pistones, los inyectores y tenemos suficiente una red de estaciones de servicio que nos van a dar más combustible. Pero cuando el metabolismo no nos da esta gasolina, vamos a tener que funcionar con diésel. Si no, pues con queroseno. Si no, pues con alcohol. Si no podemos con alcohol, lo tendremos que hacer con otra cosa. Y si nos fijamos en esa perspectiva, parece que está mal, pero es una adaptación, sencillamente está adaptándose. Por eso la espasticidad y estas cosas son los frenos de emergencia, las adaptaciones de emergencia a esas partes profundas, distributivas, que faltan. Por eso, lo que tenemos que fijarnos es en esta base. Nos fijamos en esta base
y vemos el desarrollo de competencias tónicas, que es algo universal para todo el mundo. Y eso es algo que cada uno de nosotros, incluso cuando estamos en una condición mejor o peor, cada uno de nosotros siempre nos vamos a beneficiar de una mejoría de la competencia tónica. ¿Tengo yo una articulación de la cadera perfecta? ¿O Manuel? No, ninguno de nosotros tiene algo perfecto. Siempre hay espacio para mejorar la competencia tónica. Pero bueno, funciona, y en ese sentido la adaptación tónica que necesitamos es pequeña, pero el principio general es que cuando queremos tener esos activos de salud, ahí tenemos que hablar de competencia tónica. Ahí es donde nos fijamos en todos los sistemas de distribución. De nuevo, los músculos son los frenos de emergencia, son órganos de emergencia. Crean concentraciones de fuerza. Todo el tema de la fascia y del tejido conectivo, eso es lo que hace el 95% de las funciones posibles, porque es el tema de la distribución. La piel, la grasa, los ligamentos, las articulaciones, los retináculos, periósteo, toda esa gran lista de participaciones específicas del tejido conectivo, todos tratan sobre la distribución. Los músculos son los únicos que generan concentraciones, son órganos de emergencia. Así que cuando vemos espasticidad, rigidez, obviamente son desconexiones. Por eso podemos ver que hay una disrupción en el sistema. ¿Y qué queremos traer a ese sistema? Queremos traer mejor distribución, mejor competencia. Y por eso, en ese sentido, siempre nos estamos fijando en lo mismo. Lo tomamos desde la perspectiva de cómo podemos hacer que su vida sea mejor, cómo podemos hacer que los mecanismos básicos de la vida funcionen mejor. Porque no tenemos que entenderlo como que está roto, ya porque está funcionando. Es muy importante. Si vemos que está funcionando ahora, nuestra parte es ver, bueno, está usando demasiada fuerza, está utilizando demasiados recursos, no está basándose en el 95% que debería estar basándose. Los niños podrían estar en hipotónicos y queriendo guardar energía, o que cuando tiene que hacer algo va a ir a 50%, 50-50, ¿no? O un niño muy espástico será un 80% y 20% de distribución, en vez de lo sano, que es 5% músculo, 95% distribución. Y eso es básicamente lo que hace ABR. Nosotros nunca luchamos, nunca cambiamos el músculo individual. Siempre nos fijamos en dónde está el sistema en ese momento y vemos cuáles son las adaptaciones en ese momento, y vemos cómo está haciendo las cosas que hace, cómo se tumba, cómo se sienta, cómo trata de hacer las transferencias, cómo se mueve o cómo no mueve las partes. Porque empezamos desde las primeras acciones, por ejemplo, las respiratorias, los primeros motores de la vida, la digestión, la respiración y toda la mecánica que hay alrededor. Nos fijamos en eso y decimos, bueno, queremos los principios fundamentales. Una buena vida es aquella en la que hay 5,95. Esa es la fórmula de una vida buena. Si no estamos en 5,95, ese ratio, esa vida va a ser dura. Si nuestro niño funciona con 50-50 en vez de 50-95, sigue siendo vida. No es un desorden en ese sentido, no está roto, sigue siendo vida. Funciona, pero es una vida mucho más dura, es una vida mucho más cara. Es una vida que te va fundiendo, en la que no conseguimos los recursos y la distribución adecuada. Es una vida mucho más cara. Y según el cuerpo va creciendo y necesita más recursos, de pronto tal vez se quede sin ellos. Y en ese sentido, digamos, si su casa
tiene unos grandes agujeros que no podemos arreglar, bueno, pues en invierno tendríamos que quemar más madera y si viene un invierno muy frío y pues no vamos a tener suficiente combustible para calentarnos, ¿no? Por ejemplo, este año en Texas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es un sistema que no es tan robusto, que no lidia tan bien con las crisis, por eso tenemos todos los problemas con recuperación después de lesiones, etc. Pero el principio general es este: sigue siendo vida. Es un sistema vivo. Y este sistema vivo es infinitamente más inteligente que cualquier cosa que nosotros podamos inventar con ingeniería. Y por eso no deberíamos tratar de hackearlo o decir, vaya, vamos a arreglarlo. No lo han hecho, no lo han hecho ustedes, pues no van a ser capaces de arreglarlo, ¿no? Nos cuesta arreglar problemas informáticos que son millones de veces más sencillos. Todo el mundo que tiene Windows o Facebook, esto a veces se estropea y hacen estupideces, ¿no? Y hay millones de líneas de código. Pero si tradujéramos un sistema vivo, pues estos serían trillones de líneas de código. Es mucho más complejo. Y no sabemos quién lo ha escrito, ni siquiera. Y tenemos que ser mucho más humildes en este sentido. Y tenemos que entender una fórmula muy sencilla, ¿no? La lógica es muy sencilla. 50%, 50% ya es una vida muy dura. Y no queremos que haga más. No, nuestra primera función tiene que ser, bueno, vamos a centrarnos en lo básico. ¿Cómo funciona cuando está tumbado? ¿Cómo funciona su mecánica respiratoria? El control de las manos, la distribución entre la parte ventral y dorsal. Antes de querer hacer cosas muy ambiciosas y llegar a ese 5,95, ¿no? Porque si nuestro niño está funcionando con un 50-50 y cuando está tumbado y respirando, intentar que se pare, que se ponga de pie, es ridículo. Porque de pronto ya va a estar en 90-10 en vez de 50-50. Y eso ya va a ser pura destrucción. Así que tratemos de construir más hacia ese 5,95. Porque si, bueno, por ejemplo, pasar de 50-50 a 40-60 y vamos reduciendo lo negativo. Y si llegamos a 30-70, oye, vamos muy bien, ya va a tener más recursos, más habilidad para arreglar sus agujeros internos, eso es más desarrollo. Y este es un principio fundamental que es el mismo para ambos tipos de situaciones de desarrollo, una lesión cerebral o un problema genético. En ese sentido, ese es el punto principal. Y eso es aquello en lo que nos fijamos, ¿no? Otra manera de verlo es que en vez de un desorden y de una enfermedad, hay temas específicos en la individualidad de cada niño, pero nosotros, a diferencia de la medicina, nos fijamos en las similitudes de la vida, las similitudes en cuanto a las soluciones. Vamos a poner similitudes de soluciones hacia los retos. Y vemos los temas comunes de la vida, los temas comunes de los procesos vitales. Eso es aquello en lo que nos fijamos. Y empezamos con los más fundamentales. Y ese es el motivo por el cual decimos estas cosas que parecen tonterías desde la perspectiva médica, ¿no? Que para nosotros no nos importa qué desorden específicamente tenga, tanto si es DDX3X o PBX3, cualquiera de esos 6.500, porque ellos sencillamente, los médicos se fijan en él y ven la etiqueta y ya están muy orgullosos. Pero no, para nuestra perspectiva tenemos que ver la parte común, y es que la vida está funcionando, pero es una vida que funciona
de manera ineficiente y tiene que resolver retos y problemas que tiene con las desconexiones en la distribución, en su distribución. Y universalmente, ¿en qué nos centramos? ¿En cómo ayudamos? Pues nos fijamos, por ejemplo, en la cadera y decimos, si esta articulación es muy débil, necesitamos darle un estímulo a esta cápsula y a este ligamento para que ellos consigan tener una respuesta pura y sean capaces de responder y remodelarse y reconstruir su propio cuerpo para desarrollar esa competencia tónica. Ya hemos hablado de eso, que podamos controlar la relación entre tensión, longitud y sensores sin sorpresas para ser capaces de lidiar con esa torsión y los golpes y los tirones repentinos. De eso va todo esto. Pero ahora, después de haber dicho todo esto, tal vez digan, vaya, pero eso no significa que sea exactamente lo mismo o que no haya diferencias entre los problemas genéticos y la parálisis cerebral. Sí que hay diferencias. Pero estas diferencias son más diferencias en cuanto a las clases de adaptación tónica. De hecho, es bastante sencillo entenderlo. Cuando nos fijamos en la situación de los niños con parálisis cerebral, y de nuevo, las grandes soluciones son las mismas. El gran principio de 5-95. El problema lo vemos claramente. Tenemos que ir bajando de 50-50 a 40-60, 30-70. Siempre tenemos que ver dónde está la situación en el momento actual y llevarla lo más cercana a 5,95, 5% de contribución muscular y el máximo de distribución. Todo lo demás. Todo tiene que estar distribuido y controlado vía el tono muscular y no el esfuerzo. Ese es el principio más claro. Y luego el segundo punto al que vamos llegando es que si nos fijamos en el mapa corporal, tenemos que entender que es un mapa físico tangible. Tenemos unos 600 músculos o más de 600. Tenemos más de 200 huesos, más de 400 articulaciones. Y lo que tenemos en la parálisis cerebral es una distribución más equilibrada o más igualada. En parálisis cerebral, como ya sabrán, tenemos esta clasificación 1, 2, 3, 4, 5, los 5 tipos de enfermedad. El GMSF, que lo conocen, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, nivel 4 y el nivel 5. Esas son las enfermedades y los resultados entre los 2 y los 18 años. Y todo el mundo la conocerá y lo pueden encontrar online. Pero dentro de cada uno de estos grupos hay una situación un poco más variable. Por ejemplo, si tenemos un niño de nivel 3 que está en silla de ruedas, ¿qué podemos esperarnos? Que para esa condición del torso podemos esperar ciertas respuestas de los brazos. Que los dedos, la muñeca y el codo estén conectados y que tenga una competencia manual razonable. Pero si es un niño de nivel 1, podríamos esperar que todo va a estar bastante equilibrado, que haya cierto tono en los gemelos, y que poco a poco vaya teniendo cierta destreza. Y bueno, hay también en cuanto a la adaptación social, el control de los ojos, etc. Pero luego, por supuesto, si vamos al nivel 5, ahí va a haber problemas en todos los campos.
si tomásemos una imagen de la mano, se puede reconstruir el resto del niño. Si tenemos una mano con este aspecto, sabemos que esto pertenece a un niño de nivel 5. Y eso es muy diferente en los niños con problemas genéticos. Ellos tienen una diversidad mucho mayor en este sentido. No hay tanto equilibrio. Y lo que podemos tener, bueno, podemos tomar una imagen de la mano y que la mano esté totalmente desconectada. Sencillamente porque por algún motivo hay una proteína particular que tiene una cierta prevalencia en la muñeca que en su caso no ha ido muy bien, ¿no? O porque, o porque afectó al periodo de la formación de la muñeca. Y luego podemos tener una muñeca que esté desconectada a nivel de un niño de nivel 5 de parálisis cerebral. Pero a la vez este niño podría tener un hombro que sea equivalente a un niño de nivel 3 y puede estar tratando de mover el brazo y mover el hombro hacia adelante, etcétera, etcétera. Y lo contrario también es posible. Por ejemplo, el niño va a tener un pie que que esté bastante bien, que esté bien conectado, pero luego puede tener una cadera que sea nada, que sea muy, muy débil. Pero ese niño querría encontrar con su pie y palpar el suelo. Pero lo que pero aquello que tiene sentido para el pie sería destructivo para su cadera. Y fíjense, por ejemplo, en la naturaleza de las lesiones deportivas. Los atletas siempre siempre trabajan sobre sus elementos más fuertes, ¿no? Pero muchas veces se lesionan en sus elementos más débiles. Un futbolista hace un sprint y de pronto, vaya, el isquiotibial o el tendón de Aquiles. ¿Por qué? Porque ha acelerado con los cuádriceps o con el glúteo y esos eran capaces de llevarle hacia adelante con mucha fuerza, pero las capacidades de aceleración del isquiotibial no han sido suficientes en esa situación y de pronto, ¡boom!, se rompen, hay una lesión y todo se destruye. Y en el mismo sentido, si tomamos uno de nuestros niños, por eso hay mucha confusión entre los padres y los fisioterapeutas. Ven el pie y dicen, no, qué bien, este niño tiene un aspecto de nivel 3 y tratan de ponerlos en el bipedestador y que hagan más cosas, pero a nivel de cadera, este niño puede tener una cadera de nivel 5 y ponerle en estas actividades más que son un reto puede causar una distracción incluso mayor o una destrucción mayor de la cadera. Y podría ser en otro lugar, en la columna. Podría tener extremidades fuertes en general, pero de pronto que haya una desconexión grande en la columna o que tenga una pared abdominal súper débil. Así que estas irregularidades en cuanto a las condiciones genéticas, tenemos como algo muy separado, que son partes de muchos niveles. Tenemos algo del nivel 2, algo del nivel 4, algo del nivel 5, y es muy confuso si volvemos a aquello con lo que he empezado la conversación. Porque he empezado hablando de que la base de la rehabilitación viene de la lesión cerebral y la parálisis cerebral. Si hablamos de terapeutas, fisioterapeutas, de ortopedas, diagnósticos, ortopedas, neurológicos, cómo funcionan las diferentes escuelas, la habilidad intelectual, etcétera, etcétera. Todos vienen de este campo y por eso los niños genéticos muchas veces tienen tratamientos inadecuados
y o bien les dan algo demasiado intenso, como, o por el contrario, pueden sobreprotegerlos y por eso ocurre eso que es difícil encontrar la actividad y la participación adecuada para ellos y centrarse en, vaya, si así es si esta es la enfermedad, no deberíamos eh, sacar, sacar, no deberíamos centrarnos en esos niveles superiores y sacar lo mejor de sus mejores niveles, sino deberíamos empezar a trabajar sobre lo que está más desconectado, ¿no? Y mejorar esa situación. Y esa es la situación que solemos ver. Y un buen ejemplo cuando empezamos, bueno, con el señor Alonso. Hace un par de años era un caso muy interesante porque estaba muy desconectado en la muñeca, estaba muy activo a nivel de hombros y muy participativo, pero sus muñecas literalmente era como si no estuvieran, como si estuvieran cortadas, pero con este tipo de mano trataba de tirar de los juguetes y montar cosas, pero los fisioterapeutas trabajaban con eso y trataban de hacer estiramientos, pero solo lo estaban destruyendo más. Y bueno, en este par de años en el que hemos conseguido centrar esta estrategia, hacerlo adecuado, y hemos visto estos agujeros y los hemos ido arreglando, pues el niño, en este caso, ha mostrado un progreso increíble porque ahora sí que sus fortalezas en otros niveles se han integrado y se ha integrado en todo el sistema. Y esa es más o menos la situación. Y bueno, espero que después de esta habitual hora y media haya cubierto un poco la idea general y les haya mostrado el modo en el que nos acercamos un poco a todo desde el punto de vista de la vida y no tanto del tema del desarrollo. Nos centramos más en el misterio de la vida y que el motor de la vida está funcionando ya y que no queremos hackearlo, sino que queremos ayudar este motor vital del modo mejor para que funcione de la mejor manera. Y la receta es ir siempre a este 5,95. Hay que alimentar el sistema distributivo y las estructuras distributivas, que haya la mejor... porque así el cuerpo apagará el esfuerzo excesivo y las concentraciones excesivas de músculo. No tenemos que luchar contra ello, tenemos que alimentar la distribución. Esta es la ecuación básica de la rehabilitación. Hay que alimentar las distribuciones y los esfuerzos y problemas excesivos van a ir apagándose. Pero como he dicho, eso es un principio general, un acercamiento general que es verdadero tanto para la parálisis cerebral y a las enfermedades genéticas en su conjunto. Los desórdenes genéticos y también incluyendo situaciones de autismo que habitualmente no se diagnostican como un problema físico, pero que sí que pertenecen al mismo campo. Cuando hablábamos aquí de competencia tónica, tensión, longitud y precisión de los sensores, los problemas genéticos y la parálisis cerebral tiene un problema más de tensión y longitud, y el autismo y esas enfermedades están más centradas en la parte de sensores y precisión. Y luego pasamos al punto grande, y es que sí hay diferencias importantes entre la facilitación del desarrollo y la ayuda a la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, lesiones cerebrales, y los niños con enfermedades genéticas. La parálisis cerebral es más uniforme en este tipo, mientras que las condiciones, las enfermedades genéticas son más eclécticas, ¿no? Tienen un poco de diferentes niveles y puede
tener grandes desconexiones en el sistema, por ejemplo, en cuanto a la piel y su conexión, o la estructura de los ligamentos, o una desconexión muy grande de los huesos. Estos son puntos específicos que tenemos que identificar y bueno, nadie estudia estas especificidades a ese nivel porque suelen pertenecer al nivel de los desórdenes, de la adaptación. No es un problema molecular o una enfermedad molecular. Así que por eso nos centramos en la persona y en ese niño que está vivo, y por eso hacemos estos vídeos, etcétera, y hacemos todas las pruebas y no nos centramos en la enfermedad, sino en lo que hace. Y bueno, ya hemos llegado a la 1:30 y espero que esto les ayude a tener una comprensión general. Y bueno, ahora podemos ya pasar a las preguntas y respuestas. Y muy bien, espero poder decir que he respondido a esta pregunta en ambos sentidos. Y así que sea cual sea la etiqueta que tengamos con las letras y abreviaturas, sea cual sea, una vez que vamos a la vida, ahí es donde tenemos que ayudar a la situación. Así que vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Para las familias, perdón. Así que decimos adiós a la gente de Facebook y de los demás streamings. Y bueno, por supuesto, si esto les ha parecido interesante, por favor compártanlo con familias de niños que estén en una situación similar. Y porque puede ser algo adicional que pueden ayudarles a saber a dónde ir y cómo resolver este tema. Porque al principio, bueno, estamos todos en el mismo barco con la parálisis cerebral y las enfermedades genéticas, y ambos son pioneros, están en la frontera. Y cuanto mejor entendamos todo esto y entendamos la integración de esta información, mejores decisiones vamos a tomar. Así que les deseo que vaya muy bien y hasta pronto.